Saludo a la doctora Lauriane Jiménez Fibier, jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la Universidad Nacional Autónoma de México. Gusto en saludarla otra vez, doctora. Buenas noches. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas noches. Un placer estar en su programa nuevamente. Gracias. Se está hablando de esta variante Delta muy intensamente, de que probablemente resulta con una contagiosidad más alta que otras variantes. Ahora se empieza a hablar de la variante Lambda también, que es una variante surgida en Perú, la variante andina le llaman. ¿Dónde estamos parados con el COVID en México en el momento actual? Bueno, en este momento estamos parados en una situación muy delicada. Es una situación complicada, con cierta incertidumbre, pero hay varias cosas que ya se van dilucidando. Es decir, estamos en medio ya de un repunte franco que abarca ya la mayor parte del país. Los estados que están en la peor situación ahorita son desde luego Baja California Sur, Yucatán, Quintana Roo, pero además de estos hay varios más: Sonora, Sinaloa, la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Campeche, etcétera, ¿no? Nuevo León, que ya empieza a mostrar también repuntes. Ahora, esto está mediado desde luego, estamos ya, digamos, después de diciembre del año pasado entramos en lo que puede ser considerado el segundo capítulo de la pandemia. En este capítulo se está escribiendo por las vacunas y la propagación de las variantes del virus. Aquí en México ya circulan las 4 variantes de preocupación. La que menos circula es la variante sudafricana, que también se conoce como beta ahora, ¿no? Pero las otras 3, que son variantes de gran preocupación, la B117, que es la de Reino Unido, la alfa, predominó aquí en nuestro país durante varios meses. Ahora su proporción ha empezado a declinar y las 2 variantes que predominan y curiosamente en diferentes partes del país son la variante Delta, ¿no? Esta de la India, de la que tanto se ha estado hablando últimamente, y la variante Gamma, que es la que primero se identificó en Brasil, conocida también como P1. Al parecer, en la parte sureste del país está predominando esta variante Gamma, que es muy problemática, mucho más contagiosa, que parece que está provocando infecciones en grupos de menor edad, infecciones tal vez más complicadas, etcétera. Pero la más grave es sin duda la variante Delta, y esta está predominando en las regiones del noroeste del país. Entonces, esto sí preocupa mucho. En la Ciudad de México, según los datos del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica, que se han hecho públicos en Internet, en la Ciudad de México la variante Delta hoy representa aproximadamente el 10% del virus SARS-CoV-2 que circula. Pero es muy grave ver que, por ejemplo, en Sinaloa ya es el 24%, y según los últimos datos que se actualizaron el día de ayer, ¿sí?, de estas bases de datos, en Baja California Sur la variante Delta representa ya cerca del 50% del virus que circula. Esto, desde luego, es una señal de gran preocupación, de la mano con los repuntes que se están observando de casos en muchas entidades federativas del país. Doctora, nuevamente observo a las figuras del gobierno que salen a hablar de esto queriendo minimizar. Es como si ellos tuvieran la culpa de que esté pasando esto y entonces lo minimizan, o como si no estuvieran haciendo lo que deben hacer. A lo mejor no lo están haciendo. ¿Qué recomienda a la sociedad? La verdad me interesa mucho que desde una posición independiente, no partidista, no de gobierno, alguien con su experiencia le recomiende a la gente qué debe hacer para protegerse, vacunados y no vacunados. Sí, desde luego. A ver, primero que nada, la pandemia no se ha terminado. Estos discursos un poco demagógicos, triunfalistas del gobierno han sido muy perjudiciales y van desde luego en contra de los esfuerzos por tratar de prevenir la enfermedad y de salvar vidas. Es realmente una desgracia, algo muy lamentable, que nuestras autoridades malinformen a la gente con tal de cuidar su imagen. Lo que está pasando ahorita es potencialmente muy, muy peligroso. Esta variante Delta, que ya se va a volver la predominante en todo el país, quizá en todo el mundo,
porque es mucho, mucho más contagiosa que el resto de las variantes. Mientras que, por ejemplo, el virus original que nos infectó aquí en México, se calculaba que ese virus podía, cada persona infectada, infectaba aproximadamente 2.5 a 3 personas adicionales. Para que tengan una idea, la variante Delta se estima, este mismo cálculo, ¿sí?, de contagiosidad, se estima que una persona infectada en promedio infecta entre 7 y 8 personas. Es decir, ha aumentado en más del 65% su contagiosidad. Entonces, lo que necesitamos hacer es cuidarnos del contagio, entender lo siguiente: esta variante está evadiendo la inmunidad que las personas adquieren cuando se infectan por COVID-19. Queriendo decir que si usted está infectado, ya tuvo COVID-19, esto no necesariamente significa que estará protegido de no reinfectarse por la variante Delta. Lo mismo ocurre con las personas que tienen una sola dosis de vacuna. La variante Delta está evadiendo la inmunidad que confieren las vacunas con esquemas parciales o con una sola dosis. Entonces, si usted no ha terminado su esquema de vacunación, debe saber que potencialmente usted puede infectarse con una sola dosis de la vacuna de esta variante. Entonces, lo que como población nosotros necesitamos hacer es cuidarnos a toda costa del contagio. Esta es una variante realmente muy complicada, se ve que tiene características de virulencia adicionales, queriendo decir que puede provocar una infección más agresiva en quienes la padecen. Entonces, necesitamos cuidarnos de esto. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos cuidándonos del contagio por vía aérea. Se ha hablado, y esto es otra cosa lamentable de la comunicación tan imprecisa que nuestras autoridades tienen. Hablan y hablan de la situación de desinfectar superficies. Sabemos que han hecho obligatorio esta cosa muy ridícula de los tapetes sanitizantes, estos túneles que supuestamente desinfectan. Cuando los niños volvieron a la escuela, vimos rituales realmente vergonzosos de que los rociaban de algún desinfectante. Estas acciones no sirven para nada. El virus no se transmite. Minúsculo es la transmisión que se tiene por el contacto, es decir, que yo toque algo y de ahí me infecte. El 99% de las infecciones se dan por la vía respiratoria, por vía aérea, a través de aerosoles que se quedan en el aire cuando la gente habla, respira, canta, grita, etc. La clave es cubrebocas. Ahora, no cualquier cubrebocas es adecuado. En este caso, contra la variante Delta, necesitamos utilizar cubrebocas de alta calidad, del tipo KN95 o superiores. Si no tienen acceso a estos cubrebocas, se pueden utilizar cubrebocas de tela mientras sean doble o triple capa de algodón, y que pueden usar doble cubrebocas si son de tela, o doble cubrebocas quirúrgico. Es muy importante que los cubrebocas estén bien adosados al rostro. Estos cubrebocas que quedan un poco sueltos no sirven. Necesitan estar bien adosados al rostro y cubrir desde el puente de la nariz hasta debajo del mentón, ¿ok? Entonces, cubrebocas, 1. 2, evitar espacios cerrados, preferir siempre actividades al aire libre, en espacios abiertos. Si tienen que estar en espacios cerrados, esos espacios deben ser bien ventilados. El cubrebocas y la ventilación de espacios cerrados son la clave para disminuir el riesgo de contagios. Bien. Y con espacios cerrados nos referimos a cualquier espacio cerrado, una iglesia, una oficina, una sala de espera, un automóvil, el metro, el camión, etcétera, ¿sí? Entonces, hay que abrir ventanas, ventilar y evitar esos espacios, y desde luego evitar aglomeraciones. El lavado de manos y la desinfección de superficies son un poco accesorias. Hay que lavarse las manos sin duda. Esto es una buena práctica en todos los sentidos, por higiene, por prevención de infecciones de muchos tipos y demás. Pero contra COVID-19, las tres claves son cubrebocas, ventilación de los espacios cerrados y evitar aglomeraciones. Bien. Estas son las claves principales para disminuir el contagio. Esto es lo que todos debemos estar haciendo.